Bienvenidos a la historia de un hombre cuya vida fue drásticamente transformada por un encuentro con Jesucristo. Este hombre es conocido como el apóstol Pablo. Nacido como Saúl, este celoso perseguidor de los cristianos se transformó en un apóstol apasionado de Cristo, dando un ejemplo de fe y compromiso inquebrantables que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Pablo, originalmente llamado Saúl, nació en la ciudad de Tarso, una floreciente ciudad de cultura y aprendizaje. Tenía una buena educación y un celo extraordinario por su religión ancestral. Era un judío devoto y un feroz oponente del nuevo movimiento cristiano que proclamaba a Jesús como el Mesías tan esperado. Su vida dio un giro profundo en el camino a Damasco. Fue aquí donde encontró una luz brillante, y escuchó una voz del cielo que transformó su comprensión de Jesús. Quedado temporalmente ciego, esto lo humilló y comenzó su viaje de compromiso total para compartir el Evangelio de Jesucristo. Pablo no era ajeno a la adversidad. A pesar de la persecución, las palizas y el encarcelamiento, su fe permaneció inquebrantable. Mientras estaba encarcelado por proclamar el Evangelio, entregó sus necesidades a hacer la voluntad de Dios. Impartió muchas lecciones y escribió cartas inspiradoras a las distintas congregaciones, que hoy forman una parte importante del Nuevo Testamento. Como apóstol dedicado, Pablo realizó 3 importantes viajes misioneros, cubriendo vastos territorios desde Jerusalén hasta Roma. Durante estos viajes soportó hambre, peligros y noches de insomnio, pero se mantuvo decidido, aferrándose a su fe, confiando en la providencia y guía de Dios. El ministerio de Pablo estuvo marcado por su profunda compasión por la gente. Humildemente compartió el Evangelio con judíos y gentiles, ricos y pobres, y su experiencia como perseguidor de cristianos le imbuyó de un corazón compasivo por los perdidos, convirtiéndolo en un poderoso instrumento en el plan redentor de Dios. Hacia el final de su vida, Pablo escribió su última carta, 2 Timoteo. Esta carta está llena de afecto y profunda sabiduría, mostrando claramente la madurez espiritual de Pablo y la aceptación de su inminente martirio. Compara su vida con una carrera que ha corrido y una batalla que ha librado, impartiendo valor a su hijo espiritual, Timoteo, y a todos los que seguirían sus pasos. La vida de Pablo finalmente quedó sellada con su muerte, enfrentando el martirio en Roma, la misma ciudad que había anhelado visitar. Aunque encarcelado y esperando su destino, continuó confiando en las promesas de Dios, y se negó a renunciar a su fe. Incluso frente a la muerte, proclamó una victoria guardada para quienes perduran con Jesucristo. La vida de Pablo sirve como testimonio convincente del poder transformador de Dios. Su compromiso de compartir las buenas nuevas de Jesucristo, a pesar de las severas pruebas y obstáculos, constituye un ejemplo inspirador para los creyentes de cada generación. A través de sus escritos y el testamento de su vida, Pablo continúa influyendo en innumerables vidas por la causa de Cristo. La vida de Pablo es una demostración luminosa de lo que significa ser un siervo fiel. Se dedicó a una vida de genuina devoción, servicio y altruismo. Pasó de ser un perseguidor a ser perseguido, un testimonio poderoso hasta el punto de la gracia transformadora de Dios, y su capacidad para trabajar a través de vasos rotos. El apóstol Pablo es una de las figuras más influyentes de la historia cristiana. Sus enseñanzas, su ejemplo y su profunda fe continúan moldeando la forma en que los cristianos viven su fe en el mundo actual. Su vida y ministerio sirven como un recordatorio eterno de lo que cada uno de nosotros puede lograr cuando comprometemos plenamente nuestra vida al servicio de Dios. El legado perdurable de Pablo sirve como un llamado oportuno a los cristianos de todo el mundo. Su vida ejemplar nos recuerda la urgencia y necesidad de proclamar el Evangelio en un mundo que necesita la esperanza y la salvación que se encuentran en Jesucristo. Su vida nos desafía a todos a vivir una vida de dedicación, devoción y amor desinteresados por Dios y su pueblo. La vida de Pablo en verdad fue una sinfonía orquestada por Dios. Como en cualquier melodía, hay notas suaves y fuertes, alegrías y tristezas, victorias y derrotas. La vida de Paul estuvo marcada por varias melodías. Pero a pesar de todo, fue su fe inquebrantable, su profundo amor por Cristo y su gracia abrumadora lo que llevó la sinfonía a una conclusión triunfal. Como reconoció el propio Pablo en una de sus cartas, su vida fue alimentada por el amor de Cristo que superó todo entendimiento, y lo transformó de enemigo de la Iglesia a su misionero y maestro más prolífico. Era una epístola viviente, un testimonio del mundo del profundo amor de Dios, y del poder del Evangelio que cambia la vida. Al recordar la extraordinaria vida de Pablo, nos sentimos honrados e inspirados por su compromiso inquebrantable con Dios, su amor ilimitado por las personas, su coraje inquebrantable frente a la adversidad, y su confianza absoluta en el poder salvador de Jesucristo. Se embarcó en un viaje de fe y dedicación, arrojando luz sobre un camino que miles de personas caminan voluntariamente incluso hoy. La vida del apóstol Pablo tiene un significado monumental para la fe cristiana. Demuestra dramáticamente la profundidad inconmensurable de la gracia salvadora de Dios y el profundo impacto que una persona, completamente entregada a Dios, puede tener en el curso de la historia humana. Su vida nos atrae a todos a un lugar de compromiso profundo e inquebrantable con la causa de Cristo y su Evangelio. Mientras recorremos el camino de la vida con sus giros y vueltas, desafíos y victorias, que nos animemos en el ejemplo del apóstol Pablo.
Que su vida sea una luz guía, que nos recuerde perseverar en la fe, perseverar en la esperanza y dar testimonio del poder transformador del amor de Cristo en nuestras vidas y en el mundo. La vida del apóstol Pablo nos anima a correr nuestra carrera con perseverancia, valentía y fe inquebrantable. Nunca permitiendo que los obstáculos nos disuadan o las distracciones nos influyan, manteniendo siempre los ojos fijos en el autor y perfector de nuestra fe, Pablo deja un testimonio duradero que resuena en los anales del tiempo y la historia. En esta gran narración de su vida, vemos cómo un encuentro con Jesucristo revolucionó la existencia de Pablo. De la persecución celosa a la proclamación celosa, del oponente vehemente al misionero victorioso, de la transformación radical a una resiliencia notable, la vida de Pablo seguirá siendo un testimonio eterno del poder de Dios que cambiará para siempre a quienes se entreguen a él. A medida que profundizamos en la extraordinaria vida de Pablo, encontramos a un hombre que estaba acostumbrado a viajar a través de las profundidades de las dificultades pero que nunca perdió de vista el destino celestial. Su vida sirve como faro de inspiración, iluminando el camino de la fe inquebrantable, la dedicación y la valiente proclamación del Evangelio. Pablo no vivió para los elogios de los hombres sino para la aprobación de su Señor. No buscó su consuelo, sino que lo dejó para brindar consuelo a los demás. No se jactaba de su fuerza, sino que encontraba fuerza en su debilidad. Su vida da testimonio del impacto significativo que la dedicación desinteresada puede tener en el individuo, la Iglesia y el mundo. La narrativa del apóstol Pablo conmociona las páginas de la historia. De perseguidor a redimido, de fariseo educado a humilde siervo, de oponente silenciado a proclamador influyente su vida demuestra cómo Dios puede transformar incluso al individuo más improbable y usarlo para hacer cosas extraordinarias. Así como la historia aprecia y perpetúa el legado de este hombre extraordinario, una cosa permanece rotundamente clara. Más allá de cualquiera de los logros personales de Pablo, la cúspide de la vida y el ministerio de Pablo fue Cristo. Vivió, sufrió, predicó y finalmente murió todos los días para gloria de aquel que capturó su corazón y su alma por completo. Mientras recorremos la historia de vida de Pablo, encontramos una notable historia de devoción desinteresada, fe resiliente y el espíritu indomable de un verdadero soldado de Cristo. La vida del apóstol Pablo es un llamado duradero a los creyentes de todas las generaciones, a ser transformados por la renovación de vuestra mente, vivir valientemente el Evangelio y servir incansablemente a la causa de Cristo, pase lo que pase. El compromiso inquebrantable de Pablo de compartir el Evangelio sin lugar a dudas transformó el embrionario movimiento cristiano. Su valiente proclamación de Cristo, frente a una severa oposición y una persecución implacable, traiciona a un hombre impulsado no por ambiciones personales o deseo de fama sino por el puro amor de Cristo que lo obligó a dar a conocer a Cristo. La vida de Pablo es un viaje indirecto, una narrativa convincente de la transformación más prodigiosa que la humanidad pueda presenciar jamás. Revela de manera integral cómo Dios se especializa en recalibrar el corazón humano, redefinir la voluntad humana y redirigir las energías humanas para su orquestación divina de la redención. El apóstol Pablo finalmente daría su vida por aquel que redimió la suya. La vida centrada y desinteresada de Pablo, trenzada con la verdad en la que creía ardientemente, continúa resonando entre los apasionados seguidores de Cristo, llamándolos a una vida ofrecida en el altar de la gracia divina. Acercándose al final de su vida, Pablo escribe una carta a Timoteo. En él, encarga a Timoteo que tome lo que ha aprendido y se lo confía a hombres fieles, quienes podrán enseñar a otros también. Desde entonces, el bastón de la fe, pasado de Pablo a Timoteo, ha tenido eco de generación en generación, inspirando a un vasto ejército de creyentes a correr la carrera fielmente. La historia de vida de Pablo es un testimonio monumental de la extraordinaria presencia de la gracia de Dios. La gracia de Dios lo rescató de la destrucción, lo esculpió hasta convertirlo en un humilde siervo, y lo impulsó a una productividad extraordinaria para el reino. Este camino de transformación lleno de gracia es una luz guía radiante de la que cada alma, que viaja hacia una relación más rica con Dios, puede beneficiarse enormemente. A medida que pasan las páginas de la vida de Pablo, el cuadro que se desarrolla retrata a un hombre totalmente empeñado en vivir el aroma de Cristo una mezcla de dulce fragancia, como testimonio de los que están siendo salvos, y del sabor de la muerte, como un llamado al arrepentimiento y a un cambio revolucionario para los que están pereciendo. La vida de Pablo no es la historia de un héroe mitológico que realizó actos rurales de valentía y valor. Pero es la crónica de una figura histórica real que atendió el llamado de Cristo, soportó el costo del discipulado y permaneció firme en su devoción a Cristo hasta el final. La vida y las enseñanzas de Pablo son titanes imponentes dentro de los anales de la historia cristiana. Sigue siendo un faro de inspiración y un paradigma de devoción. Su perdurable legado de fe, resiliencia, coraje y, sobre todo, profundo amor por Cristo y su Iglesia, continúa inspirando y desafiando a los creyentes en cada generación.